Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Pimentel y una de las preguntas que hicimos en la entrevista fue ¿cómo eran los medios de comunicación en los años 60? Es así como nos comunicaron que los medios de comunicación en la década de los 1960 eran significativamente diferentes a lo que conocemos en la actualidad y a lo que ahora nosotros nos hemos acostumbrado. Dando por la televisión en los años 60 estaba en pleno auge. Así se había vuelto común los programas en blanco y negro, como todos lo sabemos y como nuestros bisabuelos nos pueden contar o nuestros abuelos, que a fines de esa década comenzaron a surgir los programas a color. Muchas series que nos han comentado que eran del boom, Bonanza, Batman, la familia Monster, nos han comentado por también la isla de Gilligan. Bien nos contaron el otro medio que era la radio, pues la radio seguía siendo un medio muy importante y muy popular en los años 60. La música desempeñaba un papel fundamental en esa época. Por otro lado también tenemos lo que es los periódicos y las revistas. Pues los periódicos y las revistas en los 60 eran la principal fuente de noticias y entretenimiento para los ciudadanos en esa época. La mayoría de ciudades tenían sus empresas locales, lo que fue el cine, una forma de entretenimiento más común de los 60 y el que era más amplio, por así decirlo, donde mostraban películas en 35 mm y en muchos casos a color. Tenemos unas películas que fueron las más comunes que nos comentaron, que eran Los Siete Magníficos, El Viaje Increíble, Submarino Amarillo, El Libro de la Selva y entre otros. Pues, por otro lado, también tenemos lo que es el teléfono. Aunque no era un medio tradicional, el teléfono seguía siendo una herramienta de gran ayuda y vital para la comunicación personal y para generar negocios. Por otro lado, tenemos lo que eran las cartas y telegramas, la correspondencia escrita. Creo que es algo que siempre hemos escuchado, que en esos años se usaban mucho las cartas. Pues dicho todo esto, lo que nos dijeron terminando esta pregunta fue que los medios de comunicación en los años 60, en su mayoría analógica y basadas en formatos físicos, como la televisión, la radio, las revistas, los periódicos. Dando continuación a la siguiente pregunta que hicimos, ¿crees que el cambio que ha habido entre el entretenimiento de los 60 y en la actualidad es para bien? La respuesta que nos dieron era que los medios de comunicación en la década de los 1960 eran significativamente distintos y diferentes a los que conocemos nosotros en la actualidad. Pasando por la tecnología, si bien es cierto, como les comenté en la pregunta anterior, nos comentaron que lo más común era la televisión, la radio, los periódicos, pero si nos ponemos a pensar en nuestra actualidad, todo lo que tenemos, el internet, el acceso a las redes sociales, el acceso a tener noticias de información más rápida, de largos plazos, y también nuestra libertad de poder comunicar lo que sentimos o también nosotros mismos comenzar a informar sobre las noticias de nuestra actualidad en nuestra vida cotidiana, algo que en las 60 no se veía para nada. Entonces sí ha habido un gran cambio desde los 60 hasta nuestra actualidad, pero podemos decir que ha sido un cambio positivo. Claro que sí, porque también como tiene sus beneficios, como comunicarse más rápido con nuestros familiares que viven lejos. Cuando nuestros familiares se van a otros países, podemos optar por la videollamada. En los 60 no había nada de eso. Como les mencioné, lo que era más común eran las cartas y las telegramas. Entonces podemos decir que a base de lo que nos han dicho nuestros entrevistadores, pues es que sí optan como algo bueno, algo que ha aumentado, y esto genera también tranquilidad. Hola, mi nombre es Luciana Dávila Ochoa. Ahora voy a ir con el siguiente punto, las restricciones del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Bueno, el entretenimiento en este gobierno se sintió sumamente restringido y censurado. Fue, en palabras de la entrevistada Selma, un entretenimiento bajo el autoritarismo, que, por ejemplo, el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado no permitió que bandas extranjeras de otros países, obviamente, se presentaran en el país asumiendo que eran un mal ejemplo para la juventud. Recordemos que el señor Velasco siempre buscaba resguardar el pensamiento que ya había instalado en los jóvenes de nuestro país en esa época.
¿Cómo afectó la llegada del APRA en el mundo del entretenimiento? Como nos comentó la señora Selma en la entrevista, hubieron ciertas consecuencias en este mundo del entretenimiento a raíz de la llegada del APRA al Perú. Ejemplo de estos fueron la censura y mayor exhibición de la cultura peruana. Pero ella nos recalca algo con lo que estamos de acuerdo gracias a las investigaciones que hemos realizado. Donde más afectó y donde más se debe visibilizar es en el sector social, las consecuencias. Cambió mucho el día a día de las personas. Presentó una nueva ideología, un nuevo camino político para miles de personas en nuestro país. Era algo nuevo, no solamente ahora era derecha o izquierda, había un partido político. La entrevistada no aminora los efectos que hubo en los medios de comunicación, pero señala que hubo sectores a los que chocó más fuerte y no se los prestó ni se les presta la atención debida. Además señala que no estaba ni está de acuerdo con los principios apristas. A pesar de que su fin es bastante altruista, sus medios en sus inicios no fueron los mejores para llegar a su fin. Mi nombre es Estefano Pimentel y el día de hoy les voy a responder la pregunta de ¿existe alguna diferencia en cómo tratan los medios de comunicación a las diferentes clases sociales? Y es que la respuesta es que sí, ya que normalmente no se les suele tomar en cuenta a las clases sociales más bajas, aunque depende de muchos factores externos, como por ejemplo la representación que les quiera dar el gobierno, el medio de comunicación del que estamos hablando, y unos cuantos factores que no dependen mucho de nosotros. ¿Qué tan notoria era la diferencia entre la clase alta y la clase baja en el Perú? Bueno, realmente la diferencia era algo muy grande debido a que la clase baja normalmente se enfrenta a paredes socioeconómicas que no les permiten desarrollarse correctamente, mientras que por otro lado la clase alta suele tener mucha más facilidad debido a la cantidad de oportunidades laborales que ellos mantienen. Mi nombre es Walter Berrocal y actualmente nos encontramos en una era donde la tecnología ha avanzado tanto que es de fácil acceso los medios digitales y las plataformas que podemos encontrar en ella. Esto ha generado la participación ciudadana activa por medio de interacciones o dinámicas que encontramos en las redes sociales, ya que se complementan también con los medios tradicionales, medios que solo existían en ese momento en la era oligárquica, que son la televisión, la radio y los periódicos, lo que era muy limitado y no era de fácil acceso para todos los ciudadanos, y también la información no llegaba a todas las partes del país. Esto debido no solo a un poder adquisitivo de el hecho de no tener dinero para adquirir una radio o una televisión o de tener cerca un puesto de periódicos, sino también porque la información se manipulaba para beneficio de otras personas. Ahora hay una cobertura de las noticias de interés nacional y de política sobre todo, que llega sin querer por medio de los algoritmos, ya que demográficamente nos llegan las noticias que están pasando alrededor de nosotros. Esto también complementándose con las opiniones que ahora los ciudadanos pueden omitir libremente, algo que es una gran transformación desde la era oligárquica hasta la actualidad. Mi nombre es Agana Yerlique y de acuerdo a lo que se menciona en esta entrevista, hemos podido concluir que la democratización de los medios digitales han logrado tener un impacto sustancial en la forma en la que ésta se distribuye, hablando de la información, y se fomenta a su vez la participación ciudadana en la contraposición a la era de la oligarquía en el Perú, en la que un grupo reducido de élites tenían un control dominante sobre el acceso a la información. Sin embargo, también es fundamental reconocer que la democratización de los medios no ha sido un proceso exento de obstáculos y retos. Sin embargo, hoy en día ha empoderado a la ciudadanía a poder proporcionarles una voz cada vez más fuerte. En la entrevista podemos rescatar que la señora Selma menciona que no ha sufrido ni ha sido testigo de ningún acto de discriminación. Sin embargo, queremos recalcar la parte en la que la señora Selma menciona que se hace justicia a base de humor. Asimismo, menciona que la clase alta puede tener muchos contactos, pero el talento es lo que diferencia. Para enfrentar todo este tipo de desafíos en el medio, es esencial impulsar la inclusión de diversos puntos y, asimismo, elevar la calidad de educación mediática y poder implementar políticas que prohíban la discriminación.